Cuando mi sobrino Cucho me propuso la realización de este documental, acepté de inmediato, dado que el proyecto se inscribía en mi decisión ya antigua de contribuir a rescatar memoria histórica tanto de mi generación como de mi propia experiencia individual. Así, mi participación en el documental consistiría en hablar de mi infancia, mis padres y abuelos, de la temprana muerte de mi padre y de las graves consecuencias que esto trajo consigo, de mi decisión de ingresar a la Universidad Técnica del Estado y de las muchas actividades en las que allí me vi involucrado, en un periodo en que mis hermanos, mi madre y yo volvimos a vivir juntos en la Villa Olímpica. Yo fui hijo de un académico de la Universidad de Chile, mi padre Lucho Cifuentes, hay una cadena de Lucho Cifuentes, ¿no? Fue académico de la Chile, fue profesor titular de lingüística, un intelectual muy desarrollado y muy interesado en, no solo en la lingüística, sino que en la filosofía, en la historia, qué sé yo. Y con eso nos marcó a los tres, somos tres hermanos, y yo soy el mayor de los tres. Nosotros después de comer ahí hablábamos de literatura, leíamos trozos del libro. En la medida que fuimos aprendiendo a leer, teníamos que leer pedacitos del libro y mi padre los comentaba y nos hacía opinar a nosotros también, etc. Su influencia intelectual fue fortísima. O sea, yo todavía voy corriendo con el envión que me dio mi padre. Mi madre fue una dueña de casa, fue música en su infancia y adolescencia y estudió piano más de 10 años. Llegó a tocar conciertos acompañada por orquesta, pero nunca quiso ni pretendió dedicarse profesionalmente a la música porque era bien complicado, y sobre todo para una niña, para una adolescente, era muy complicado ser pianista profesional. Ella quiso ser mamá, y lo fue. Tuvo 3 hijos, mis padres se conocieron a los 8 años, y como que muy luego se pusieron a pololear, entre comillas, ¿no? Andaban de la mano, compartían juegos, y todo el mundo sabía como que algún día se iban a casar. Eso, las dos familias que eran amigas, ligerito se dieron cuenta que estaban destinados a seguir juntos. Y a los 22 años se casaron, tenían la misma edad. Y como digo, tuvieron 3 hijos. Yo diría que mi infancia fue bastante feliz. Mi padre siendo profesor universitario, nosotros éramos clase media alta, yo diría, con un grado de comodidad material. Mi casa era una casa llena de libros, mi padre tenía un equipo de música muy bueno, escuchábamos la sexta de Beethoven y la tercera de Saint-Saëns y la séptima de Shostakovich, por ejemplo, ¿no? O el Romeo y Julieta de Prokofiev, en fin. Esa era música que la escuchábamos en la casa y que a mí como que me transportaba a mundos llenos de esperanza. Pero hubo una nube negra dentro de esta infancia feliz, y es que mi padre nunca tuvo buena salud. Y de repente, un día, a los 35 años, se murió, ¿no? Y esto no estaba en los planes de nadie, ni a nadie esperaba. Sabíamos que no tenía muy buena salud, pero no esperábamos que de repente se muriera, y menos a esa edad, ¿no? Y yo era el mayor de 3 hermanos y tenía 9 años cuando él murió. Mi adolescencia fue muy recontra jodida por la ausencia del padre, la ausencia del modelo a quien yo podía seguir para llegar yo mismo a ser adulto. Y mi madre, que nunca había trabajado remuneradamente, tuvo que salir a ganarse el pan para 3 niños. Y como la pega que pudo conseguir, no habiendo trabajado remuneradamente antes, fue como funcionaria administrativa, nunca fue un buen sueldo, ¿no? Un sueldo bastante moderado. Y para evitar pagar un arriendo, nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos, que tenían una casa muy grande, era como una casa patriarcal. Algunos de mis tíos vivían ahí en esa casa con sus familias, ¿no? Mi abuelo materno había tenido un buen pasar, merced a una fábrica de cajas de cartón que había creado con el correr de los años, ¿no? Él partió como obrero fabril, pero terminó de empresario.
La fábrica no era muy grande, pero la familia tuvo una buena situación económica, yo diría, por unos 30 o 40 años. Y justo coincide que muere mi padre, nos vamos a vivir con mis abuelos maternos y mi abuelo materno se arruina. Se incendia la fábrica y por esas cosas de la cultura chilena, mi abuelo confiaba en Dios para que nunca le pasara nada malo, así que no había seguros comprometidos. La fábrica se incendió, se perdió casi todo lo que el abuelo tenía y la familia se fue a pique. La fábrica se cambió de local y siguió funcionando un tiempo más, pero ya la cosa ya no había recuperación porque mi abuelo ya no pudo seguir siendo el líder, se enfermó mucho. Y resulta que por razones que sería largo explicar e inútil, mi madre tuvo que hacerse cargo no solo de 3 cabros chicos, sino que además tuvo que hacerse cargo de su padre y de su madre, viejos, enfermos y arruinados. Entonces mi madre tenía que, con su sueldo ínfimo, mantener a 6 personas, incluida ella misma, y para eso no alcanzó. Así que pasamos pellejerías que olvídate. Y yo, para poder aliviar un poco esta carga, me fui a vivir con mis abuelos paternos. Y prácticamente toda mi enseñanza media yo la viví con mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno era profesor de enseñanza básica, así que tampoco era, como quien dice, un potentado. Nunca han ganado mucha plata los profesores primarios, como se les llamaba en ese tiempo. Y por algunos periodos, algunos de mis hermanos también se iban para la casa de mis abuelos paternos porque mi hermano se la podía. Yo reconozco que mis abuelos se apechugaron conmigo muy bien. Y ahí yo llegué al Instituto Nacional, ¿no? Yo entré a sexto básico y estuve hasta cuarto medio. En ese tiempo se llamaba sexto de humanidades, ¿no? Lo bueno era que era un colegio serio. O sea, ahí se iba a estudiar. Ahí se iba a preparar uno para entrar a la universidad. Y no a cualquier universidad ni a cualquier carrera. Te preparaban para entrar a medicina en la Chile, o a ingeniería en la Chile, o a derecho en la Chile. Por supuesto que a la hora los cabros postulaban a otras universidades y a otras carreras, ¿no? En la práctica eso es lo que pasaba. Pero yo te digo, en un curso de 40 alumnos, un sexto biólogo que estaba destinado a medicina, 20 entraban a medicina en la Chile en primera lista. Entonces era como quien dice, el instituto cumplía su propósito, ¿no? Lo otro bueno que tenía el instituto era que había algo que se llama la institutaneidad, ¿no? Que se nos metía en la cabeza la idea de que por el colegio habían pasado muchos presidentes de la República, ministros de Estado, parlamentarios destacados, profesionales muy destacados a nivel nacional e internacional. Existía la idea de que nosotros íbamos a ser ciudadanos importantes en la sociedad chilena y que íbamos a construir, a enriquecerla, como que dice, la república, ¿no? Hay un concepto de república, de sociedad laica y con un cierto grado de progresismo, incluso con mucha influencia masónica el instituto, ¿no? Bueno, mi padre había sido masón, de hecho. Yo nunca lo he sido, pero mi padre había sido masón. Entonces, esas dos eran las cosas buenas del instituto, las que te metían. Y había dos cosas malas también. Uno, era un colegio extraordinariamente disciplinario. O sea, ya se les pasaba la mano. Había profesores que eran incluso insultantes en su trato con los alumnos, imponiendo una disciplina militar casi. No se trataba de que nosotros desarrolláramos una autodisciplina, así como producto de un proceso de reflexión. No, se nos imponía una disciplina. Y había un ejército de inspectores que también tenían, la mayoría de ellos, muy mal trato con los estudiantes, muy mal trato. Entonces, esa parte era mala. Y lo otro malo, lo segundo, era que vivíamos en una burbuja que nos separaba por completo de la sociedad chilena. Esa sociedad a la que suponía que íbamos a servir como miembros destacados, esa república que íbamos a engrandecer. Había un fuerte movimiento secundario en ese tiempo, estudiantes secundarios. Tú no participabas en nada. Había huelgas, no, el instituto no iba a huelga. Había marcha, el instituto no iba a marcha. Incluso se hacía lo posible por evitar que reconociéramos que había una vida política partidista afuera. Era como grosero hablar de partidos políticos en el instituto, ¿no? A pesar de que casi todos los profesores eran radicales, masones y bomberos, ¿no? Pero resulta que eso estaba prácticamente prohibido hablar de esas cosas, ¿no? En ese tiempo la tecnología tenía muy buena prensa, ¿no? En primer lugar, había empezado la carrera espacial. El año 57, antes que yo entrara al colegio, ya habían lanzado el primer Sputnik, el primer satélite artificial. Y yo no podía ver pasar el Sputnik, ¿eh? Después, el año 61, estando yo ya en el colegio, los rusos tiraron a Gagarin, que dio unas vueltas ahí y lo recuperaron vivo, que esa fue la gracia, porque tiraron un caballo barriga y que se estrellara, que haber hecho tortilla no era mucha la gracia, pero este hombre volvió vivo a la Tierra, ¿no? Luego estaba el tema de la carrera armamentista,
quién tenía más bombas atómicas, bombas de hidrógeno. En ese tiempo todo el mundo sabía lo que era la diferencia entre una bomba atómica y una de hidrógeno. Hoy día casi nadie sabe eso, ¿eh? Casi nadie sabe la diferencia. Eran cuestiones altamente tecnológicas y se hablaba cómo las colocamos al servicio de la humanidad. Y luego venía una tercera ola, que era la computación. Se hablaba de los cerebros electrónicos, no se hablaba de computadores. Nunca nadie había visto uno en Chile, no había ninguno en Chile en los años 50, ¿no? Y resulta que pasó algo casi fortuito. Mi profesor jefe del último año de la secundaria nos llevó a conocer la Universidad Técnica del Estado, que era la universidad más joven que había en Chile, había sido fundada en el año 52. Era la más joven universidad en ese tiempo, ¿no? Tenía un pasado no universitario muy largo, porque la Escuela de Arte y Oficio había sido fundada en 1849, pero no como escuela terciaria. Y el año 52 había finalmente fundado como universidad. Y resulta que ahí, para la gente de la UT fue como un acontecimiento que llegara un curso entero del Instituto Nacional a visitar la universidad. Parece que no había pasado nunca. Entonces nos trataron como VIPs, ¿eh? Como gente muy importante. Nos recibieron en la sala del Consejo Universitario, una sala preciosa, moderna, bonita, con un tremendo cuadro de Mata al fondo que representaba la tecnología y que se llama Vivir enfrentando las flechas. Y una autoridad universitaria nos recibió, nos habló del futuro de la tecnología, nos habló cómo esa universidad en particular iba a contribuir al desarrollo de la tecnología chilena, ¿no? Y nos llevaron a ver la parte del campus nuevo que se había inaugurado en el año 61, diseñado por Fernando Castillo Velasco, que fue un gran rector de la Reforma en la Católica, ¿no? Y él era arquitecto y su equipo había diseñado ese. Es un campus que tiene unos pasillos techados infinitos, así que parece que llegaran, ¿no es cierto?, hasta el fin del planeta, ¿no? Larguísimos y techados, elegante, bonito, las salas bonitas. Y por ahí nos mostraron un edificio blanco grande de 3 pisos, que además tenía subterráneo, que nos dijeron, este va a ser el laboratorio central de química, se va a inaugurar el próximo año, y va a ser el más grande de Sudamérica. Bueno, yo en esa visita me enamoré de la Universidad Técnica del Estado. Y un amor que aún late en mi corazón. Después de dar el bachillerato, que me fue bien, postulé solo a la UT, postulé solo a química. ¿No? Nunca me he arrepentido yo de esa elección. Ahora, algo había pasado a nivel familiar, que creo que debo contarlo. Mis abuelos maternos fallecieron. Entonces mi madre ya no tuvo que cargar con tanta gente. Y además, a mi madre le entregaron un departamento en la Villa Olímpica, al que ella había postulado después de la muerte de mi padre y que se demoró mucho en salir. Entonces, el año 65, el año que yo entré a la universidad, nos salió el departamento y pudimos volver a vivir en familia. Eso fue algo extraordinariamente importante para mí y bueno, y para toda mi familia. Mi madre con los 3 hijos pudimos volver a vivir juntos en el 4º piso ahí en el departamento de la Villa Olímpica. Y yo toda mi enseñanza universitaria la hice viviendo en ese departamento. Entonces en condiciones de trasfondo, digamos, más favorables. Así que yo entro a la UT y para mí fue como entrar a un mundo encantado. Primero porque no existía la burbuja, sino que más bien la UT era la explosión diaria de la burbuja. Estábamos plenamente flotando sobre la realidad chilena, social, política, cultural, y cuando había tormentas en ese lago nos movíamos mucho y cuando estábamos más quietos, pero había una relación directa entre la vida universitaria y la vida del país. Además había muchas cosas que hacer ahí, ¿no? Había toda una vida gremial, centros de alumnos de departamento que tenían muchas actividades, centros de alumnos de escuela, centros de alumnos de sede y una federación nacional que agrupaba a los estudiantes de la UT desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Había 9 sedes de la UT, ¿no? Incluso yo conocí Chile siendo alumno, visitando las sedes, ¿no? Por lo general viajando a dedo, pero yendo a las sedes a diversas pegas universitarias, ¿no? Como parte del movimiento estudiantil. Entonces yo me metí en todo lo que pude meterme, hasta donde me dio el cuero. Me metí en lo gremial, estuve en el centro de alumnos de departamento, estuve en la Federación Nacional, qué sé yo. Había además todo tipo de actividades musicales, teatrales, ballet folclórico, grupos literarios, grupos de todo tipo.
Había una vida cultural muy intensa, muy rica y abiertas las puertas, o sea, para el que se quería meterse lo aceptaban, no había que dar grandes exámenes para entrar a estos grupos. Resulta que el año 66, yo estaba en segundo año, la izquierda ganó el centro de alumnos de la Escuela de Arte y Oficio. Y resulta que ahí se creó una secretaría de folclore. Y el encargado fue Jorge Culón, un gran amigo mío de toda la vida. Y Jorge Culón tuvo la idea de crear una orquesta folclórica, porque la nueva canción chilena, que fue, yo diría, muy influida por el movimiento folclórico argentino que venía de principios de los 60 y que se siguió después con La Violeta, con Víctor, con Rolando Alarcón, con Los Parras, en fin, con Versión Manso, en fin. Ese movimiento tenía casi como premisa que muchos jóvenes iban a aprender a tocar instrumentos y que iban a contribuir de alguna forma a esa gran ilusión y esa gran epopeya que fue la nueva canción chilena, ¿no? Y yo había aprendido en un verano de sangre, dolor y callos, ¿no? Había aprendido a tocar guitarra, me enseñó mi primo el PPC, me enseñó los primeros 4 acordes, ¿no? Las posturas y los primeros 2 o 3 rasguidos. La primera canción que yo aprendí a tocar fue La Nochera, ¿no? Que la cantaban todos los conjuntos argentinos, ¿no? Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleve. Bueno, esa fue la primera canción mía. Entonces yo también llegué ahí con mi guitarrita, llegué a la orquesta folclórica de Jorge Culón. La orquesta nunca se formó, pero nos juntamos en el teatro de la Escuela de Arte y Oficios, y ahí se armaban y se desarmaban dúos, tríos, cuartetos, y empezaron las peñas, ¿no? En Chile empezó el movimiento de las peñas, que fue muy vigoroso. Había peñas que eran fugaces, que funcionaban a veces una vez, o 2 veces, o 3, pero había otras que tenían permanencia. La peña madre, la peña de los Parras, y ahí cantaban todos los famosos, para empezar La Violeta. Y en la peña de la UT, que fue perdurable, como que hubo varios intentos por fundarla y hay una pila de gente que dice que fundaron la Peña Luté, ¿no? Pero por lo general fue una experiencia, una peña, que después no siguió, y después otra peña que tampoco siguió, hasta que finalmente hubo una peña de la Federación de Estudiantes, y ya de ahí se estableció y duró varios años, y empezaron a aparecer peñas en las sedes de la UT, y había peñas prácticamente en todas las sedes. La más famosa fue la peña de Valdivia, que fue una fuerza cultural en todo el sur de Chile. Iban a actuar a Aysén, iban a actuar a Magallanes, a Chiloé, ¿no? Etcétera, a Osorno, en fin, incluso hacían recopilación folclórica los cabros, ¿no? Se iban a los pueblos por ahí y encontraban bailes y géneros musicales perdidos que hablaban de princesas, de dragones, eran cosas españolas, eran cosas del tiempo de la conquista, eran medievales, interesantísimas. Hay una riqueza cultural ahí que era fantástica, ¿no? Y llega un momento que en mayo del 67 se empezó a formar un grupito que le seguimos la pista a esto. Ensayábamos en el teatro de la Escuela de Arte. El director era Pedro Yáñez, que después hizo famoso como payador, ¿no? Y ahí estaba Jorge Culón, y estaba Horacio Durán, y estaba Max Berrú, y estaba el Piduco Espinosa, y estaba Ciro Retamal, y estaba Oscar Guzmán, que son los nombres que me acuerdo, algunos de los cuales no sobrevivieron al primer año, pero otros siguieron. Yo me mantuve en el conjunto hasta la tercera semana de julio del 67. Y el 6 de agosto del 67 adoptaron el nombre de Inti Illimani. O sea, si yo hubiera quedado 2 semanas más, habría sido cofundador de Inti Illimani. Y hay gente que cree que lo fui, ¿eh? Y muchas veces me han dicho, oye, pero tú fuiste en la primera actuación. No, porque yo ya había renunciado, ¿no? Había renunciado, ¿por qué? Por 2 cosas. Primero, no tenía tiempo. Ya habíamos hecho nuestra primera gira a provincia, a Valparaíso y Quilpué, ¿no? Fue la primera vez. Y por otra parte, yo estaba muy consciente de que yo no tenía el talento musical como para hacerme un músico profesional. Mientras que sí me daba cuenta que otros miembros del conjunto sí iban a terminar dedicándole su vida a la música. Eso ya se notaba en el año 67, ¿eh? Como la universidad estaba sumergida en la política nacional y no se hacía ningún esfuerzo por ignorarlo, y yo decidí entrar a militar. O sea, además que la gente, yo veía que los que participaban en los centros de alumnos, que los que estaban más metidos, interesados en la cosa política nacional, eran los cabros de la Jota, realmente. Había un dirigente muy prestigioso, quiero nombrar al tiro a Alejandro Yáñez, que fue 4 veces presidente de la Federación, ¿no?
elegido por todos los estudiantes de la UT a lo largo del país. Yo luego que entré a la J ya estaba en el secretariado regional de la J, y la J en ese tiempo tenía 500 militantes en Santiago, o sea, no era una cosa chica, era una tremenda organización. Ahí se trabajaba duro, y ahí yo aprendí cosas que me han servido para siempre, cómo organizar una reunión, cómo hacerlo para que al final haya, o para que las intervenciones sean constructivas, cómo que al final se conduzca a conclusiones realizables. Y luego cómo organizar campañas de cualquier tipo, campañas de finanzas, campañas de reclutamiento, campañas de fortalecimiento de un organismo gremial, un centro de alumnos, porque estaba débil por ahí, cómo lo fortalecemos. Y había siempre maneras de hacer eso. Y se estudiaba perrado. Había un funcionario que nos dejaba quedarnos en el casino de la escuela de arte. Nos dejaba entrar y quedarnos toda la noche ahí. Un gallo que nos tomó bueno. Y ahí 40, 50 cabros, hay hombres y mujeres sentados en el suelo conversando sobre temas políticos. Una noche alguien, un mechón de la J preguntó, ¿alguien entiende el conflicto chino-soviético? Y un cabro de mecánica que era mayor dijo, sí, yo lo entiendo, y lo explicó, ¿no? Y otros que algo más sabían también aportaron. Entonces los que sabían más le ayudaban a los que sabían menos, y ahí se aprendía masivamente, sobre todo filosofía, pero además historia, ¿no? Y economía, ¿no? Había cursos, se llamaban cursos de cuadros, partíamos por los manuales, Afanasiev de filosofía, Nikitin de economía, Kusin de socialismo científico, y después nos íbamos a las fuentes originales, a leer a Marx, a Engels y a Lenin. Y también a los autores marxistas que en los años 60 se pusieron de moda, como Althusser, Garodí y Marcuse, ¿no? Que también nos metíamos, los más fanáticos, no todo el mundo, pero los más fanáticos nos metíamos a leer también esos autores que estaban en boga en ese tiempo, que eran bestsellers, ¿no? O sea, que vendían mucho, vendían cientos de miles de libros en todo el mundo. Yo milité como 10 años en la J, del 67 al 77 más o menos, pero fue, como te digo, muy formativa, muy interesante. Bueno, la universidad nace del siglo XI, ¿no es cierto?, en Europa, así que tenía una historia muy larga, y la primera universidad perdurable fue Bolonia. Bolonia era un gremio de estudiantes que contrataban profesores, los estudiantes mandaban y el rector era un estudiante, ¿no? Eso como que, esas cosas como que les conviene mucho olvidarlas, pero eso fue así. Ese se llamaba la Universitas Scholarium. Después vinieron las Universitates Magistrorum, donde los maestros mandaban y ellos le cobraban a los estudiantes por enseñarles. Y después vino la Universitas Magistrorum et Scholarium, que ya era una mezcla de los dos. En ese tiempo un típico consejo superior era formado por 20 delegados estudiantiles y 10 docentes, por ejemplo, ¿no? Todavía con mayoría estudiantil, por el origen histórico. La reforma y esto de la participación de toda la comunidad no era nada nuevo, pero esto estalló en América Latina en el año 18, con el movimiento universitario de Córdoba, Argentina. Los estudiantes de Córdoba se plantearon el gobierno de profesores, estudiantes y egresados, cosa que en Chile fue distinto. Pero además ellos planteaban las cátedras paralelas, para que los estudiantes no estuvieran obligados a ir a clase con un solo profesor, que eran muy mafiosos, parece, los profesores. Y consiguieron casi todo lo que peleaban los cabros de Córdoba. Se tomaron, hay famosas fotos con los estudiantes, ahí muy de sombrero todos, y subidos arriba del techo de la universidad, ahí tomando. O sea, el movimiento de Córdoba triunfó, pero en Chile el movimiento fue apagado a sangre y fuego. O sea, guardias blancas de la oligarquía pagados, matones pagados, asaltaron el local de la FECH, lo destruyeron por completo, tomaron preso a José Domingo Gómez Rojas, lo torturaron hasta enloquecer y murió como producto de las torturas en el manicomio. Es decir, el movimiento fue apagado de la manera más salvaje. La oligarquía chilena se destacó al tiro como la que está dispuesta a entrar a cuchillo, ¿no? Pero como la reforma en los años 20 nunca se cumplió, la aspiración de reforma pervivió. Y a fines de los años 20 ya hubo intentos por hacer algunas reformas, tímidamente, porque la memoria de Gómez Rojas estaba muy viva, y en los años 30 también, y en los años 40 también, etc. Es muy difícil decir cuándo empieza la reforma en los años 60, porque la reforma en los años 20 en Chile nunca terminó. En la UT, la reforma en los años 60 empezó en el año 61 con la toma de la sede de Copiapó, que fue seguida por una toma de todas las sedes de la universidad, reclamando por la manera antidemocrática como se elegían los directores, ¿no?, de escuela, que tenían poder absoluto. Habíamos hecho la reforma universitaria, habíamos conseguido que se formara una comisión de reforma con participación estudiantil, y eso se consiguió con una huelga nacional en que nos tomamos las dependencias universitarias, incluso la Casa Central,
nos dejábamos entrar a las autoridades, pero la universidad siguió funcionando. Las clases siguieron, con lo cual demostramos que la universidad no necesitaba las autoridades. Eso fue algo súper original, ¿eh? Súper original. Y el gobierno de Frei Montalva, impresionado por esto, intervino y nombró la primera comisión de reforma en Chile con participación estudiantil. Después ya hubo elecciones. E incluso yo fui elegido miembro de la comisión de reforma, representante estudiantil. También fui elegido miembro del Consejo Superior en representación del grado de ingenieros de ejecución, y ahí votaron alumnos de todo Chile, y yo gané esa elección, ¿no? Así que tú había tenido dos representaciones importantes. La reforma en Chile llegó a un punto de publicidad, digamos, a un conocimiento público, el año 67 con las reformas de la Católica de Valparaíso primero y de la Católica de Santiago después. La Católica de Santiago dirigía la toma de la universidad por Miguel Ángel Solar. Él fue el que colocó el cartel "El Mercurio miente". ¿Por qué? ¿Qué es lo que mentía? Porque el Mercurio dijo nada menos que el movimiento de la Universidad Católica estaba dirigido por el Partido Comunista. Oye, yo creo que no había ni un solo comunista, ni entre los profesores, ni entre los estudiantes, ni entre los funcionarios de la Católica. Yo creo que no había ni uno solo. En la televisión desafían a Miguel Ángel Solar a un debate con el director del Mercurio, René Silva Espejo, que era un típico intelectual de derecha, ¿no? Un oligarca. Y Miguel Ángel Solar en Televisión Nacional barrió el piso con Silva Espejo. Barrió el piso como se le antojó. Y esa cuestión generó un gran apoyo público al movimiento, y el canciller de la Universidad Católica, que nombrado por el Vaticano, nombró a Fernando Castillo Velasco rector para que arreglara el lío que había. Pero ocurre que Fernando Castillo era un demócrata cristiano muy progresista, ¿no? Muy progresista. Y él hizo cosas que nadie antes había hecho en la universidad, ¿no? Él creó, por ejemplo, el DUC, que era el Departamento Universitario Obrero y Campesino. Todavía existe, pero nadie sabe qué significa eso, ¿no? Y ahí se hizo una reforma que fue importante. Y después ya, de esta reforma de la Católica, ya hubo la elección de don Enrique Kirber como rector de la UT. La Comisión de Reforma determinó que hubiera elección democrática de rector, y elegimos a don Enrique Kirber, que era un académico comunista. Y esa fue la gran novedad, porque Fernando Castillo era cristiano, era aceptable. Pero en la UTS estos díscolos, ¿no es cierto?, van y en votación universal de profesores y estudiantes votaron. Todos los profesores, todos los estudiantes elegimos un comunista como rector. Así que la reforma se hizo, ¿no? Y fue algo muy profundo. Cambiamos la universidad para mejor, de todas maneras. Otra cosa que quiero mencionar es que el año 70 se produjo el primer congreso de la Universidad Técnica del Estado reformada, y ahí se eligió el Consejo Superior Transitorio que iba a regir la UT entre julio del 70 y la fecha en que se promulgara la ley orgánica nueva, la ley orgánica reformada de la UT. Y esa la promulgó Allende en diciembre del 71. Y yo fui elegido delegado académico ahora, porque yo ya era profesora ahora, aunque tenía 23 años, y me eligieron delegado académico ante el Consejo Superior. La razón por la que la reforma en los años 60 funcionó, y la razón por la que el movimiento por la nueva canción chilena funcionó, y la razón por la que la nacionalización del cobre funcionó, y la razón por la que muchas otras cosas funcionaron, fue porque en ese tiempo barrió el planeta una ola de esperanza y optimismo que solo ocurre una o dos veces por siglo, ¿no? Y hay siglos en que no ocurre nunca. Todo el mundo pensaba que un mundo mejor estaba a la vuelta de la esquina. Es decir, si tú decías, ¿cuándo va a haber un Chile socialista? De aquí a 30 años. No, estáis locos. De aquí a 5 años. O sea, todos pensamos que iba a ser luego. Y esa esperanza y ese optimismo generaba grandes sacrificios. La gente abandonaba sus carreras, a veces abandonaba sus profesiones. Algunos, bueno, el caso ya más extremo fue los que se fueron a la guerrilla, incluso que fueron a la guerrilla a otros países, ¿no es cierto? Era porque en la inminencia y la inevitabilidad de un mundo mejor se veía como algo tan claro que se podía sacrificar todo.
hubo una gran pelea que dio la Jota justamente por no abandonar la universidad. Que no nos vayamos, porque entonces vamos a perder lo que hemos ganado en la universidad si nos empezamos a ir todos a otro tipo de enfrentamiento con la oligarquía que seguía teniendo una buena parte del poder. Ahora, claro, Allende efectivamente dejó a la oligarquía sin ningún poder, pues se nacionalizó todo. El cobre, las minas, nacionalizó todo. La reforma que había empezado Frei Montalva, Allende la profundizó. La oligarquía terrateniente se quedó sin nada. Entonces resulta que realmente se vieron súper jodidos. Así que yo saqué mi carrera en el tiempo normal, digamos, que eran 4 años, lo que se llama ingeniería de ejecución, en química. Yo lo terminé en 4 años. Se podía seguir 3 años más para ser ingeniero civil, pero pensando que la situación económica de la familia bien merecía que yo pensara en trabajar ya, ¿no? Y estando yo en el primer año de ingeniería civil, se presenta un llamado concurso en mi departamento para cubrir 2 cargos de profesor de jornada completa para ingeniería de ejecución. Y yo postulé. Y me la gané. Y entré a trabajar como profesor. A los 22 años yo quedé de profesor jornada completa. Y algunos de mis alumnos eran mayores que yo, porque a 22 años era como un poco joven. Quiero contar esta parte porque fue muy importante, que aparte que estábamos en ese departamento en la villa, y estábamos los 4 juntos, yo me puse a trabajar, empecé a ganar plata, y yo al tiro gané 3 veces más que mi mamá. Entonces con mi primer sueldo compré para la casa un refrigerador. Nosotros nunca habíamos tenido refrigerador. ¿De dónde? Olvídate, ¿de dónde íbamos a sacar plata con un refrigerador? Compré con mi segundo sueldo una lavadora para mi mamá lavaba todo a mano. O llevaba a la lavandería, pero eso costaba caro. Así que la vieja se la arreglaba como podía, bueno, una lavadora. Y creo que con mi tercer sueldo compré un equipo de música, que siempre habíamos tenido nosotros una radio Telefunken, muy buen sonido, ¿eh? Pero súper vieja, sí, pues había que mover el condensador variable con la mano para poder sintonizar, arriesgando electrocución cada vez que cambiáis de estación. Así que era toda una aventura tener esa radio, ¿eh? Pero era muy buena, ¿eh? Y cuando yo estaba ahí trabajando y pensando en qué iba a hacer para desarrollar mi carrera académica, yo sabía que tenía que hacer un doctorado eventualmente para hacer una carrera académica reconocida a nivel internacional, digamos, no me iba a quedar como ingeniero de ejecución ahí para siempre. Yo estaba en eso cuando se acerca a mí el que era el jefe del laboratorio de química y le decían el plátano Riquelme porque era alto y un poco encorvado. Me decía Lucho cuando estaba de buena y me decía Cifuentes cuando estaba de mala. Me dice, mira Lucho, me dice, hay unas becas, que son a Alemania para hacer un posgrado y nadie postula porque le tienen miedo al idioma. ¿Cómo andáis con el alemán? Bueno, yo era hijo lingüista, pues, así que yo nunca le tuve miedo a ningún idioma, pues yo me crié en una casa con libros en 10 idiomas distintos, ¿no? Y postulé y me gané la beca. Entonces, 2 años en Alemania, haciendo un posgrado. Decidí hacerlo en electroquímica y como aplicación de la electroquímica en corrosión, ¿no es cierto? Que es el ataque que sufren los metales por interacción con el medio ambiente. Alemania para mí fue otro mundo maravilloso, porque un país socialista, la RDA, fue a Dresden, que era una de las mejores universidades de la RDA, una universidad técnica por lo demás, la TU, Technische Universität, ¿no? Nosotros éramos la UTE y yo era la TU, y había un convenio entre las dos universidades. Y como yo era profesor de la universidad, yo me fui con comisión de servicio. Así que le di un poder general a mi madre y mi madre cobraba mensualmente mi sueldo. Así que yo allá vivía de mi beca de estudiante, que me alcanzaba para vivir, aunque no era ninguna maravilla, y con mi sueldo, mi madre acá apechugada, y mis 2 hermanos estaban en la universidad, así que esa plata era bastante necesaria. En Alemania yo allá me enfrenté a una realidad totalmente diferente, como te digo, país distinto, sistema social distinto, idioma distinto, clima distinto, comida distinta, gente distinta, universidad distinta. Los métodos universitarios allá eran muy distintos a los nuestros, el nivel era más alto, allá se hacía investigación como lugar, o sea, todos los profesores tenían que investigar para mantenerse como profesores, mientras que en la UT, producto de la reforma, recién estábamos empezando a meter la investigación como una función normal de la universidad, ¿no? Una función esencial. Fue para mí una gran experiencia en muchos sentidos Alemania, ¿eh? En muchos sentidos. Pero además de la RDA yo fui, la primera vez que pude salí, me fui a París, de hacha.
¿no? A conocer París. Para mí era una deuda conmigo mismo que tenía. Lo he escrito, eso lo tengo escrito, mi experiencia en París, ¿no? Luego fui a Suecia, luego fui a Italia, pasé por Holanda, pasé por Suiza. Entonces, para mí, la estancia en la RDA fue un baño de cultura, ¿no? Y de experiencia así, pero maravillosa. Y estando en Alemania, me llega la voz de Alejandro Yáñez, que está en Praga, y me dice: viejo, tenéis que ir como representante de la FEUT, la Federación de la UT, a un torneo estudiantil universitario internacional en Yemen del Sur, y dando 2 botes en Moscú, uno de ida y otro de vuelta. Conocí la Unión Soviética, estuve un par de días antes de la conferencia, otros 3 días más creo después. Yo conocí Moscú bastante bien, incluso como yo andaba en una misión política por la Jota, me pusieron una guía, tuve mi Nathalie, yo, la Place Rouge de Vide, de Van Marché, Nathalie, y la Vera Jolino Monguide, Nathalie. Claro, no se llama Nathalie, se llama Svetlana. Me llevó a todas las partes que hay que conocer en Moscú, pues, toda la tumba de Lenin, el café Pushkin no existía, ¿no? Eso es un invento, ¿no? Yo realmente viví muy intensamente esos 2 años. Volví de Alemania y no mucho tiempo después vino el golpe de Estado. El golpe de Estado fue como la madre de todas las tragedias que nos cayó encima. A mí me tomaron preso en la Universidad Técnica del Estado, que era mi lugar de trabajo, y yo fui el 11 de septiembre a mi trabajo allá a hacer una resistencia simbólica en defensa de la universidad y lo que habíamos logrado con la reforma, pero nos rodearon tropas, así que no pudimos salir de la universidad, nos quedamos a dormir en la noche ahí, y a la mañana siguiente los militares asaltaron la universidad, matando gente y llevando preso a una gran cantidad de gente, como 1000 personas al Estadio Chile. Después de 4 días, me parece, llevaron una buena cantidad al Estadio Nacional. Claro, cuando yo iba del Estadio Chile al Estadio Nacional, nos llevaron en unas micros así apoyados sobre el asiento, ¿no? Y un amigo mío dijo: cachen la moneda. Y los milicos tenían estrictamente prohibido levantar la cabeza, pero todos levantamos la cabeza y vimos la moneda todavía humeando, ¿eh? 4 días después, hay los restos carbonizados de la moneda, todavía humeantes, y esa es una imagen que, claro, a mí se me quedó para siempre. En el Estadio Nacional yo mismo fui torturado en el velódromo del estadio, lo que me causó, por supuesto, un daño sobre todo de tipo psicológico. Pero lo peor de todo, lejos, fue que me tocó a mí presenciar no menos de 100 sesiones de tortura, porque me estuvieron llevando al velódromo una semana entera y no me interrogaban. Y estaba todo el día escuchando los alaridos de la tortura, y aunque teníamos la vista cubierta o con una venda o con una frazada sobre la cabeza para que no viéramos a los torturadores, nosotros estábamos ahí a pocos metros de la gente que estaban torturando bestialmente. Y de esas 100 sesiones de tortura aproximadamente que fui obligado a presenciar, resulta que algunos murieron ahí mismo, porque algunas de las víctimas, otros murieron tiempo después producto de las lesiones sufridas, y algunos quedaron disminuidos de por vida. O sea, hubo gente que nunca más pudo volver a sus profesiones u oficios porque quedaron física y o psicológicamente afectados de maneras graves, ¿no? Nosotros pensábamos que los partidos de izquierda teníamos gente muy bien preparada militarmente. Y yo claramente no estaba entre ellos, pero yo suponía que yo tenía otras pegas. Yo suponía que otros compañeros míos estaban muy bien preparados militarmente. E incluso pensábamos que los partidos de izquierda tenían un buen trabajo al interior de las Fuerzas Armadas que iba a garantizar su división en caso de un intento de golpe. Y entonces la mitad buena de las Fuerzas Armadas, junto con el pueblo de izquierda, digamos, íbamos a poder ganar el enfrentamiento. Eso es lo que nosotros creíamos. Y alguien por ahí dijo, durante el día 11, que venía el general Prats con varias divisiones desde el sur. ¿No? Es algo que alguien inventó y todos felices quisimos creerlo.
quisimos esperar ligerito, ya mataron a Allende, ¿no es cierto? O se mató a Allende, bombardearon la moneda, qué sé yo, y está claro que no había tales tropas, no había tales divisiones, que no había tal resistencia militar al golpe. No había a quien nosotros pudiéramos apoyar y dar vuelta. Tampoco teníamos armas, no había nada. Y del Estadio Nacional algunos llegamos finalmente a Chacabuco. Yo estuve 5 meses preso. Chacabuco no fue un campo de tortura y de exterminio, fue auténticamente un campo de concentración. O sea, los que llegamos ya habíamos sido torturados ya, ¿no? Y estábamos ahí esperando que el gobierno determinara qué hacer con nosotros. Y estando en Chacabuco había solamente 3 posibilidades. O nos dejaban libres, entre comillas, porque el país no estaba libre, así que te tiraban para afuera y te podía pasar cualquier cosa. O te mandaban a otros campos, a lo mejor a torturarte de nuevo, eso no se sabía, o te expulsaban del país, ¿no? Y las 3 cosas sucedieron, ¿no? Así que estuvimos siempre esperando que se tomara una decisión, y cuando finalmente, en el caso mío, la decisión fue de dejarme en libertad, ¿no? Y a otros compañeros efectivamente los llevaron a otros lugares y a algunos los torturaron salvajemente después de haber estado en Chacabuco y habiendo sido torturados ya antes, volvieron a torturarlos, los dejaron peor de lo que estaban, algunos murieron, otros desaparecieron, en fin, ¿no? E incluso un compañero que después acuñó una frase, dijo: ¿derrotamos o no derrotamos a nuestros carceleros? Y dijo él: los derrotamos porque sobrevivimos, dijo él. Yo en general quiero sumarme a ese criterio, de que al haber sobrevivido de 3 campos de concentración, eso fue para ellos una cierta derrota. Porque incluso hubo gente que después que lo soltaron se suicidaron, ¿no? Porque están tan destrozados. Incluso hubo un compañero Oscar Vega, que se suicidó en Chacabuco, ¿no? Era un viejito que había vivido en Chacabuco cuando era salitrera. Como su familia había sido diezmada por los milicos y él estaba viejo ya, decidió terminar sus días y buscó la casa donde él había vivido en Chacabuco, la encontró y se colgó de una viga, pues se suicidó. Oscar Vega. Había más de 50 personas de la UD en Chacabuco y nos juntábamos y conversábamos y qué sé yo, y qué hago a hacer, ¿no? Y nadie sabía mucho qué iba a pasar, pero había vida cultural en Chacabuco. La Universidad del Desierto, yo di un curso de físico-química. Yo me acordaba que había un curso de termodinámica, pero cuando encontré mis apuntes, que se los entregué al Museo de la Memoria, también había pasado cinética, ¿no? Cosa que no me acordaba. También había pasado termodinámica y cinética, o sea, hacía un curso de físico-química de pregrado, a nivel de pregrado. Pero yo estuve metido también en el conjunto, ¿no es cierto? Conjunto de los de Chacabuco, que es creado y dirigido por Ángel Parra, y ahí se grabaron clandestinamente 2 cassettes del conjunto, y ambas se publicaron como discos afuera. Se sacaron clandestinamente. La grabadora fue facilitada por uno de los capellanes. Había varios capellanes y algunos eran bien fascistas y otros eran más proclives a los presos, ¿no? Se sentían más de acuerdo con nosotros. Ahora me vine pa' Chacabuco de puro buena persona. Está bueno, dijo mi taita, pa' que conozcáis la zona. Me vine pa' Chacabuco, en el avión me vine como un muñeco. El presenciar todas esas atrocidades, más que lo que me tocó vivir a mí en carne propia, me dejaron a mí muy mal psicológicamente. Yo salí hecho una piltrafa, digamos, de mi experiencia de preso. Salí en febrero del año 74, de estos 5 meses de prisión, y anduve dando botes por la vida con el mate totalmente chueco, ¿no? Metí mucho las patas, hice muchas cosas que no habría hecho con el mate en buen estado, ¿no? Y finalmente, bueno, me detuvieron por segunda vez, y aunque la segunda detención fue solamente por algunas horas, nos dejaron muy claro que nos estaban vigilando. A mí y a un grupo de gente con quienes habíamos iniciado una pequeña compañía de ingeniería con la ilusión de quedarnos en Chile.
pero para mí a esa altura estaba claro que yo pegas no iba a obtener en Chile, me lo dijeron también eso, ¿no? Yo postulé a un par de pegas y me dijeron que pues, usted estuvo preso, usted lo echaron de la UTE, usted no lo podemos contratar de ninguna manera, ¿no? Y yo como que me resistía a quedarme en Chile a vender naranjas, no porque vender naranjas sea algo indigno, sino que porque yo siempre había pensado en una carrera académica para mí, ¿no? Y no quise rendirme a eso. Así que eventualmente yo acepté una invitación que el presidente Echeverría de México había hecho a un grupo de académicos universitarios afectados por el golpe, y me fui a México. Y al mismo tiempo desde Chile postulé a una beca concursable para hacer mi doctorado en Inglaterra. Bueno, en México seguía dando bote, ¿no? Estaba muy mal, psicológicamente hablando. Tuve la fortuna de que fui acogido por una familia de refugiados españoles de la guerra civil, comunistas, que habían llegado mucho tiempo antes que yo, por supuesto, a México. Una familia separada. La señora, doña Rosa Álvarez, una mujer extraordinaria, generosa, que me dejó una huella de generosidad y de afecto, ¿no? Estando yo en México, llegó Inti Illimani a actuar a México. Yo los conocía, por supuesto, mucho. Fui a verlos a una actuación que tuvieron, ahí grandes abrazos, qué sé yo, muy emocionados todos. Algunos pensaban que podía incluso haber muerto yo en los campos de concentración. Me dijeron, oye, vamos a salir, ¿queréis venir con nosotros? ¿A dónde van? A la Plaza Garibaldi. La Plaza Garibaldi es una plaza en México donde están todos los mariachis, ¿eh? Y tú les das unos pesos y te tocan lo que tú queráis de estas canciones mexicanas tradicionales. Yo pasé por la experiencia peak, digamos, de que yo estuve en la Plaza Garibaldi con un mariachi muy bueno y con Inti Illimani cantando. Incluso algunos intis andaban con instrumentos, andaban con un charango, con una quena, no con todos los instrumentos obviamente. Y ahí me tocó estar en Plaza Garibaldi cantando con este lote. Esas eran posibilidades que se me abrían en ese México así tan apasionante, ¿no? Pero cuando me salió la beca a Inglaterra, yo partí a Inglaterra. Llegué a Inglaterra con una beca para hacer mi doctorado. Di un bote en un hotel en Londres, donde llegaban los chilenos que llegaban en condiciones de refugiados a Inglaterra. Estuve como 2 días en este hotel, donde creo que se llamaba Sinclair el hotel, ¿no? Me avisaron que la Universidad de Bradford, en el norte, bueno, más bien en el centro de Inglaterra, me estaba ofreciendo un trabajo para que yo hiciera mi doctorado. Ahí lo importante, lo fundamental era qué tema me ofrecían. Yo quería utilizar lo que había aprendido en Alemania y seguir en algo muy parecido para hacer mi doctorado. Me fui a Bradford y allí encontré con que lo que me ofrecían no me interesaba en absoluto. Y tuve que, con la mayor amabilidad que pude producir, decirles eso, porque que estos temas no me interesaban y que yo había hecho un estudio del tema y que yo sabía que en la Universidad de Manchester, en la Facultad de Tecnología, había un departamento de corrosión y protección que se llamaba. Mi posgrado en Alemania había sido en electroquímica y corrosión. Y aquí había un centro de corrosión y protección, y la corrosión es un fenómeno electroquímico, así que yo iba a poder utilizar allí todo lo que había aprendido antes, y eso era lo que yo quería. Y el director del departamento en Bradford, un caballero que después me enteré que era el presidente de los académicos conservadores británicos, ¿no? O sea, un conservador, un hombre de derecha, pero extraordinariamente decente, me consiguió una entrevista con el director del Departamento de Corrosión y Protección en Manchester. Partí a Manchester, este director, muy eficiente como los británicos son, me organizó conversaciones con varios profesores que estaban dispuestos a ofrecerme un tema. Para ellos era un maná al cielo que les llegara un alumno financiado no por ellos. Así que estaban todos felices de poder acogerme con los temas y todos me trataron de convencer de sus temas, qué sé yo. Y hubo uno que me interesó más que otro y lo elegí y me fui a Manchester. Pero en Bradford no solamente pasó eso, pasó otra cosa muy importante para mi vida. Yo allí conocí a la que sería mi primera esposa, en Bradford, ¿no? Era una chilena, también refugiada política, comunista, militante del partido. Yo era militante de la Jota, así que ella tenía como mayor estatus, ¿no? Aunque era menor que yo.
como que iniciamos un pre-pololeo, digamos, en Bradford, pero que no llegó muy lejos porque yo tuve que irme a Manchester. E incluso yo traté de convencerla de que se fuera conmigo a Manchester, y yo le dije, ¿por qué no tomas una beca pregrado? Y ella me dijo, no, pues me dijo, es que yo nunca he tenido el plan de estudiar en la universidad. Lo que yo quiero es terminar mi curso de 1 año de inglés y trabajar aquí, que es lo que yo siempre he hecho. Así que no se quiso ir conmigo, cosa que me dejó muy triste a mí. Yo llegué a Manchester todavía con el mate bien chueco, y allí yo me metí en un grupo de 5 locos. Uno era hijo de refugiados y los otros, digamos, de frentón becarios. Y formamos un grupo que, por reírnos de nosotros mismos, no por jactancia alguna, porque no teníamos ninguna razón para jactarnos, ¿no? Nos pusimos la élite y nos matábamos a la risa y nos tratábamos de profesor, así con la O larga, profesor, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo? Y con eso rápidamente nos aislamos del resto de los chilenos y del resto de los latinoamericanos que tendían a andar muy apatotados. Nos aislamos porque éramos un grupo raro y pesado, antipático, así, ¿eh? Y empezamos una dinámica que consistía básicamente que nos juntábamos en la tarde, en la evening, digamos, nos juntábamos a las 6, 7 de la tarde, y nos empezábamos a pasear por la Oxford Road, que es la calle donde queda la universidad. Y casi todos vivíamos cerquita de la Oxford Road en distintos pensionados, todos vivíamos en distintos pensionados. 4 de nosotros estábamos claramente locos, o sea, afectados psicológicamente. Y el menor, que era el famoso rectifilo, no, él no estaba afectado psicológicamente, más bien sus padres eran los refugiados, los padres eran los que estaban más afectados. Y nos íbamos a dejar unos a otros, a nuestros pensionados, pero nadie se quedaba donde se suponía que tenía que quedarse. Nos íbamos a dejar al otro, y hasta las 4 de la mañana recorríamos la Oxford Road hablando de cualquier lesera, inventando historias, riéndonos a carcajadas, dándole manotazos, ¿no es cierto?, a una ilusión de recuperar nuestra cordura, en el fondo, ¿no? En un sótano maloliente, detrás de unas cajas que estaban llenas de pieles de conejo envejecidas que alguien había olvidado ahí para siempre, Roberto, que se subió, alcanzó a ver un pollo transparente con su propia imagen a los 5 años de edad, y todos nos subimos y nos vinimos abajo, y nos cayeron encima las pieles de conejo y no sabíamos qué bestias eran. Ahí vienen las imágenes de Lovecraft, ¿no es cierto?, estos monstruos, ¿no es cierto?, que Lovecraft insinúa, porque al insinuarlos son mucho más horrorosos que si él los describiera. Está claro que realidad no lo vimos, eso está claro, eso es inventado. Pero no estoy claro si acaso alguna vez estuvimos en Wally Range, en una casa dilapidada, donde vivía un inglés, ¿no es cierto?, que nos invitó a comer, y que tenía botellas de vino chileno, y que había estado en Chile y tenía un Chile inventado en su cabeza, en que el capitán Prat y el general Ibáñez eran sus héroes máximos, ganando batallas después de muertos. Y tenía mapas de Chile donde todavía aparecía Tacna y cosas, y tenía búhos disecados y fotos de Prat y del general Ibáñez. Es un Chile inventado. Pero esa es una fuerte referencia al Chile que nosotros teníamos inventado, la élite, el que nosotros echábamos de menos. Pero que a lo mejor lo habíamos idealizado, por lo tanto, aún si hubiéramos vuelto a ese Chile antes del golpe, igual nos habría decepcionado, porque en la crueldad del devenir histórico habíamos inventado ese Chile. Llegó un momento en que yo me reencontré con Alicia en Manchester, ¿no? Y allí empezamos a pololear. Y en un momento decidimos vivir juntos, y 1 año después nos casamos. Que si bien el amor inicial fue cierto, y el entusiasmo fue cierto, y el deslumbramiento mutuo fue cierto, nosotros teníamos una visión del mundo que yo diría que casi era totalmente contrapuesta en muchos aspectos. Entonces eso fue debilitando la relación. Hubo momentos muy bonitos de nuestra relación. Yo no tengo nada que quejarme, ¿no?
Mi doctorado fue muy sui generis porque la verdad es que no le dediqué mucho tiempo. Y yo me dediqué más que nada a leer a los críticos del socialismo, tratando de entender qué había pasado en Chile. Porque yo me había recibido en la J una preparación muy buena en marxismo-leninismo, una excelente preparación. Pero empecé a leer a los críticos del socialismo, a Trotsky, a Gilas, a la Rosa Luxemburgo, a Bertrand Russell, a Kolakowski, en fin, que hicieron análisis de qué es lo que había fallado en el socialismo. Y había una revista que se llamaba Survey, que estaba a cargo de dos intelectuales importantes, y ellos hablaban ya en ese tiempo de la posibilidad de que la Unión Soviética se viniera abajo por su propio peso. Esto en los años 70, mucho antes de la caída del muro y del colapso de la Unión Soviética. Si bien ellos eran anticomunistas profesionales, les pagaban para hacer eso, ¿no? Diversas universidades. Pero la verdad es que los argumentos de ellos eran bastante convincentes. Entre los autores que leí fue a Toynbee. Toynbee era un filósofo de la historia. No fue un historiador, fue un filósofo de la historia, que era algo distinto. Toynbee tiene un libro de 10 tomos, son 10.000 páginas, ¿no? Que poca gente lo ha leído, pero yo estaba dispuesto a leerlo. Y fui a la biblioteca y saqué el tomo 1. Y había un bibliotecario, me dice, mire, ¿usted se piensa leer los 10 tomos? Fíjese que sí, le dije, yo tengo pensado leerme los 10 tomos de Toynbee porque a todas luces lo citan tanto, ¿no es cierto?, que tiene que ser un pensador así trascendente. Yo había leído algunos comentarios sobre Toynbee, más que ahora de Toynbee mismo. Y me dice, ¿sabe qué? El tomo 10 se llama Recapitulaciones. Y es un resumen de los otros 9 tomos con conclusiones. Y si usted lee ese tomo, es casi lo mismo que haber leído los otros 9.000 páginas. Entonces me dijo, yo le recomiendo que lea primero las recapitulaciones. Y yo lo hice, fíjate, Y me dijo, y si usted tiene alguna duda por ahí, él hace referencia a los tomos, donde está más detallado este argumento. Usted puede sacar, qué sé yo, el tomo 4, después lee algo, el tomo 7, qué sé yo, pero léase el tomo 10. Me leí el tomo 10 y quedé al otro lado con Toynbee. De hecho, por ejemplo, hoy en día el principal flujo civilizatorio que estamos viviendo es la lucha contra el patriarcado. Y puede durar mucho tiempo esto, ¿no? Pero los cambios que eventualmente puede producir son irreversibles históricamente. No solamente va a liberar a las mujeres, sino también va a liberar a los hombres de muchas cosas, ¿no? El patriarcado chorrea sangre, ¿no? Y no todo el mundo tiene clara esa parte, ¿no? Así que yo le dediqué de poco tiempo a mi doctorado, pero al final lo aprobé igual. En Inglaterra generalmente son 3 miembros de la comisión examinadora, 2 son profesores del departamento, uno de ellos tiene que ser tu supervisor. En mi caso yo tuve 2 supervisores, uno por la parte electroquímica y otro por la parte metalúrgica, y el viejito de afuera, el que viene de otra universidad, es el presidente. Y este era un viejo muy respetado, muy eminente, de la Universidad de Nottingham, ¿no? Y este viejito llegó con mi tesis, con su copia de mi tesis, como con 10 papelitos metidos aquí, siniestros papelitos, ¿no?, donde venían las preguntas, ¿no? Me hizo las 10 preguntas y dio por terminado el examen y no dejó que los otros hicieran ninguna pregunta. Eso es algo totalmente fuera de lo normal. Pero como este viejito era tan eminente, nadie dijo nada. Entonces yo digo, en el libro yo digo que se quedaron con un horrendo palmo de narices y fingiendo sonrisitas congratulatorias. Los otros 2 miembros de la comisión examinadora. Un examen de doctorado siempre dura mucho más de media hora, pues. Y en media hora este viejito hizo sus 10 preguntas y dio por cerrado el proceso y me felicitó. Y yo salí con mi doctorado muerto de la risa. Y la Alicia que yo le dije a Alicia, mira, le dije yo, van a ser 2 horas. Así, porque ella me acompañó, fue conmigo al examen. Yo le dije, tómate 2 horas y ándate a hacer un poco de shopping aquí al centro, porque la facultad mía queda muy cerca del centro de Manchester. Le dije, anda, y genial, le dije, porque 2 horas. Y tú tuviste que estar esperando 1 hora y media, te volvió.
la risa porque había terminado al tiro mi famoso examen. Así que bueno, saqué mi doctorado. Ahora, eso resultaba más o menos inevitable que yo iba a sacar un doctorado. O sea, siempre planeé hacer eso, siempre lo tuve en las cartas y nunca tuve problemas con los estudios. O sea, para mí eso no era una cosa muy difícil. Lo inusual fue que yo dediqué mucho más tiempo a analizar el fenómeno que había ocurrido en Chile y tratar de entenderlo que a mi tema de doctorado. Eso fue lo inusual. Yo después de hacer mi doctorado postulé a hacer un trabajo postdoctoral en Sheffield y lo gané. Esa era una pega a la que una postula y eligen al que les parece mejor para la pega. Con una paga más o menos bastante buena, yo diría, mejor que una beca doctoral. Yo estaba con Alicia en ese tiempo y nos fuimos a Sheffield y yo trabajé ahí 3 años, mi primer postdoctorado. Después hice un segundo postdoctorado en la Universidad de Nottingham, una universidad muy linda, tiene un campus maravilloso, que es un parque con un lago incluso, una universidad bellísima. Y después postulé a una pega en una compañía grande, General Electric británica, que era subsidiaria de la americana, y concursé y gané una pega para hacer modelación matemática de interacción entre fluidos y materiales, y estuve en esos 8 años. Tenía el cargo de lo que se llama Senior Scientist y tenía buenas condiciones de trabajo y ahí me mandaban a congresos y tenía que irme a trabajar una vez al año, me tenía que ir a trabajar por un mes a Estados Unidos. Y yo conocí bastante bien Estados Unidos con esos viajes, ¿no? Mis amigos unos húngaros, y me acuerdo de 2 húngaros, que eran ingenieros químicos igual que yo, y agarramos un auto y nos íbamos, uno manejaba, el otro lo mantenía despierto y el otro dormía. Manejábamos sin parar y llegábamos a cualquier parte de Estados Unidos. ¿Sí? Pero a esa altura yo ya había pasado el peor periodo mío, yo ya estaba normalizado, digamos, en términos psicológicos. Ya estamos hablando desde los años 80. ¿No? A veces pienso que mi vida, o buena parte de ella, ha sido como navegar por aguas de río turbulentas, espumosas, que los practicantes del rafting llaman aguas blancas. Solo que no las he transitado de cordillera a mar, como la gente normal, sino contra la corriente, ascendiendo hacia cumbres que no me deparan ninguna certeza. Decidí ir a ver un psiquiatra por primera vez en mi vida. Yo por el sistema de salud británico tenía derecho a eso gratuitamente, ¿no? A cualquier especialista. Y fui y tuve 3 sesiones. Y al cabo de 3 sesiones este caballero, un gallo muy inteligente, mire, me dijo, yo veo que el problema que usted tiene es que sabe muy bien lo que tiene que hacer con su vida, pero por alguna razón que yo no capto, no lo hace. No se atreve a hacerlo, no sé. Y yo después de darle unas cuantas vueltas decidí que lo que yo quería hacer era escribir un libro, separarme de Alicia y volver a Chile. E hice las 3 cosas, ¿no? El libro fue acerca de Inti Illimani, el que se llama Fragmentos de un sueño, lo escribí en Inglaterra y se publicó en el año 89 en Chile. Ese mismo año nos separamos. Y yo estaba dispuesto a volver a Chile el año 90, pero no pude por un problema burocrático. Así que en el 92 yo volví a Chile. Así, mi participación en el documental consistiría en hablar de mi salida a México y de los meses que allí viví, de mi viaje a Inglaterra con una beca doctoral en Manchester, de mi participación en el grupo de 5 estudiantes chilenos llamado La Elite, de mi matrimonio, mis postdoctorados en Sheffield y Nottingham y viajes a Europa.
de mi decisión tomada en 1986 de escribir un libro, divorciarme y volver a Chile. Yo llego a Chile en el 92 y me había asegurado una pega. Yo no quería venirme sin tener una pega lista en Chile, y llegué a trabajar a lo que se llamaba el Centro de Investigación Minero y Metalúrgica. Un lugar bien interesante que tenía su edificio en los faldeos del Cerro Manquehue. Era muy bonito ese lugar, ¿eh? Ahora, la verdad es que no era un centro de investigación, ¿no? Era un centro de proyectos tecnológicos, proyectos de ingeniería. Yo no estoy quitando la importancia, era muy importante, pero no era ciencia, realmente, no era conocimiento nuevo. En el CIM yo entré en contacto directo, hacia 0 milímetros de distancia, con la realidad industrial minera y metalúrgica chilena, de la que yo no tenía ninguna experiencia. Yo tenía que irme por varios días a esa Chuqui a trabajar allá en las plantas. En ese tiempo la refinería 2 de Chuqui era la más grande del mundo. Y también trabajé en otra que se llama la refinería 3, pero que realmente no es una refinería. Es típico de la industria chilena equivocarse conceptualmente. Y también trabajé en Enami Ventana, esto que ahora lo consideran zona de sacrificio, ¿no? Y Quintero Puchuncaví. Trabajé también ahí en la refinería de Ventanas, que era muy grande y que tenía bastantes características interesantes en términos de cómo operaba, ¿no? Era bastante más compleja que las de Chuqui. Lo malo fue que hasta ahí no has llegado. Hay un techo en el CIM. Tú más que eso no podías subir, o sea, te podías quedar ahí eternamente trabajando en las mismas plantas y con un conocimiento que llegaba a una saturación del conocimiento de lo que ahí se hacía, y de ahí no avanzabas más. Decidí irme de ahí. Y fui primero a la USACH, ¿no? Que se suponía que era la continuadora de la UT, pero la USACH no se interesó para nada en mi servicio, esencialmente porque yo todavía tenía esa aureola rojilla, de haber sido dirigente estudiantil comunista y de haber sido incluso después dirigente académico, también siendo todavía militante de la J. Entonces allí no se interesaron para nada en mí, con un terror pánico que volvieran los comunistas, siendo que han hecho tanto esfuerzo por echarlos a todos, pues. Y me fui a la Chile a preguntar si había alguna posibilidad, y resulta que en la Chile, por esas casualidades del destino, había un concurso académico abierto para un profesor especializado en electrometalurgia. Y quiera que no, yo tenía un currículum británico, y así que me contrataron al tiro. Me quedé en la Chile. En la Chile yo realmente trabajé harto. Tuve que crear a partir de un espacio vacío, por lo menos me dieron un espacio, se suponía que era un laboratorio, pero adentro no había casi nada. Tuve que crear a punta de ganarme proyectos Fondesit y Fondef y algunos proyectos industriales. Tuve que equipar ese laboratorio, no era un laboratorio muy grande, era un laboratorio más bien pequeño, pero lo equipamos bastante bien, ¿no? A fuerza de fondos concursables. Tuvimos que competir con todo el mundo y ganarnos los proyectos. Y luego pues tuve que construir un equipo de investigación, también no muy grande, pequeño, pero con gente muy buena, ¿no? Gente muy buena. Y echamos a andar la maquinita científica, pues, de investigar en electrometalurgia, en el caso mío, y también en tecnologías de membrana. Incluso combinamos la electrometalurgia con las tecnologías de membrana y desarrollamos celdas electroquímicas nuevas, que se dio para electrometalurgia sobre todo, y publicamos, publicando, echando a andar papers, aparte de eso, haciendo docencia de pregrado, de postítulo y de posgrado. Y también, además, a mí me tocó tener a cargo de administración académica, estuve a cargo de un programa de magíster por demasiado tiempo. O sea, nunca es bueno que una persona esté demasiado tiempo a cargo de un programa, porque las cosas se van deformando, ¿eh? Yo siempre pienso que es mejor que haya rotación. También estuve en el comité académico del doctorado en Ingeniería Química y el comité académico del doctorado en Ciencias de Materiales de la facultad, ¿no? Que eran multidepartamentos, esos dos doctorados. Y nosotros llegamos a publicar 6 artículos ISI por año, ¿no? No es frecuente que alguien publique 6 artículos ISI por año. Hay mucha gente que está perfectamente feliz con publicar 1 al año. Y con eso se mantienen en la pega, porque demuestran que están haciendo investigación internacionalmente validada. Así que en un momento, después de sacarme mucho la mugre, yo dije, creo que me merezco un reconocimiento. Ustedes dirán que es vanidad, a lo mejor, arrogancia, no sé. A lo mejor sí, pues, o sea, nunca he dicho que soy una persona sin debilidades o cercano a la perfección. Pero yo postulé a la titularidad. ¿Qué significa eso? La carrera académica en casi todas las universidades tiene cuatro escalones, digamos: instructor, profesor asistente, profesor asociado, profesor titular.
Por lo general, para ser profesor asistente ya se requiere un doctorado. Para ser profesor asociado se necesita ser doctor y además de eso haber demostrado capacidad de publicar internacionalmente, aparte de hacer buena docencia, etcétera, ¿no? Lo que se espera. Pero la condición de profesor titular es una distinción especial. No se la dan a todo el mundo. La Universidad de Chile le exige a sus profesores que lleguen a profesor asociado con el correr de los años. Incluso a determinada edad, si no eres asociado, tenés que irte. Pero tú no tienes ninguna obligación de ser profesor titular, es como un premio, ¿no? Y yo a la primera postulación, hay gente que postula varias veces antes que se lo den, a la primera postulación y por la unanimidad de la Comisión Superior de Evaluación, me dieron mi condición de profesor titular de la Universidad de Chile, que no me la puede quitar nadie, porque incluso siendo uno jubilado, uno sigue siendo el profesor titular hasta que se muere. Y creo que ahí con eso termino mi recuento de mi trabajo profesional desde que volví a Chile en el 92 hasta que me jubilé en el 2018. De mi retorno a Chile y de cómo durante los años 90 y siguientes mi vida fluyó por tres cauces: profesional, político y afectivo. De la publicación de los libros acerca de Kirchberg, la izquierda y la reforma universitaria. Ahora voy a pasar a lo que fue la vertiente política de mi vida desde que llegué a Chile en el 92. Yo estaba muy claro de que la concertación no había que hacerse mucha ilusión respecto a eso, ¿no? De que era una casta, una clase que quería volver a las propiedades del poder, y que la verdad es que el programa de Elwin nunca se pensó en implementarlo. Lo que se buscó fue el voto de izquierda, digamos, y el voto progresista, en Chile el voto antidictadura. Pero la verdad es que nunca pretendieron revertir las peores medidas de la dictadura. Sin embargo, cuando yo llegué, tuve la curiosidad de conocer a la concertación por dentro. Y yo me metí a un partido en la concertación, que no voy a decir cuál era porque no vale la pena mencionar, pero creo que cualquiera habría sido más o menos lo mismo. En ese partido yo no vi ni un solo proyecto de interés colectivo. Vi puros proyectos individuales. O sea, ahí estaban los que querían ser concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidente de la República, ministros o, como premio de consuelo, embajadores en algún país con luz y agua potable. No era mucho pedir. Pero proyecto colectivo no vi ninguno. O sea, asombroso, porque yo, en mi militancia en la J y como miembro de la UP, digamos, lo único que había eran proyectos colectivos. Así que salí corriendo. Y muy luego, el año 93, yo me vi involucrado en la campaña presidencial de Manfred Max Neff, que era un economista muy prestigiado a nivel mundial, que había ganado lo que se llama el Premio Nobel Alternativo. The Right Livelihood Award se llamaba, ¿no? En inglés. Se lo habían dado a él, era como un premio Nobel alternativo en economía. Un economista muy inteligente, él prácticamente puso la economía occidental cabeza abajo, de la manera como él miró las cosas, ¿no? Él miraba cuáles eran las necesidades humanas y cuáles eran las maneras de satisfacerlas. Y creó la famosa matriz de Max Neff, ¿no es cierto?, que tenía por un lado las necesidades y por otra parte los satisfactores. En fin, con un libro muy profundo, muy interesante, que se llamó La economía descalza. Se creó una organización que se llamó Gente en Movimiento, que nació con la campaña de Max Neff, Gente en Movimiento. Y resulta que allí tú juntabas 20 personas y cada uno tenía un objetivo distinto, que perseguía al ser miembro de Gente en Movimiento. Entonces, trabajar en la diversidad, en el fondo, consiste no en empezar a ver lo que todos queremos, sino que ver ¿qué cosa podemos estar todos de acuerdo? Resulta que había un objetivo en que había de acuerdo 10 personas. Entonces decíamos, mire, esas 10 personas hagan un grupo de trabajo y trabajen en eso. Y los demás seguimos cada uno en lo nuestro, o sea, con nuestros propios objetivos, con quien nos quiera ayudar por ahí.
hubo grupos de gente en movimiento. Yo fui militante, por así llamarlo, aunque no se llamaban así, ¿no? No nos llamábamos así, de un grupo que se llamó Ñuñoa Macul. Nos juntábamos en un restaurante que queda ahí en Pedro de Valdivia. Un restaurante muy divertido porque tenía un nombre raro, se llamaba El Alero de... No decía de quién. Y era de un grupo de gente con contactos árabes, así que ahí, aparte que era un bar y un trago de todo tipo, ahí vendían comida árabe. Y nos juntábamos, por lo general, unas 20 personas en el grupo Ñuñoa Macul. No siempre llegaban los mismos. Y discutíamos qué hacer, pues, en qué podíamos ponernos de acuerdo para avanzar. Y a veces conseguíamos avanzar. Fue muy interesante la experiencia, pero no duró mucho justamente porque trabajar en la diversidad necesita de demasiada energía y con poco retorno. Es ineficiente trabajar en la diversidad realmente, ¿eh? Aunque a lo mejor es la única manera que hay de trabajar correctamente, hay que gastar mucho esfuerzo. Así que eso duró como 3 años, duró esa experiencia y se desapareció. Luego de eso, el año 95, un compañero de la izquierda cristiana que había sido miembro de Gente en Movimiento, Juan Silva Díaz fue su nombre. Este hombre lo que hizo fue que creó un centro cultural, allí en Camin, casi esquina de Compañía, a lo mejor tú estuviste aquí más de una vez, ¿no? Que se llamó el Centro Cultural Naitún. Naitún significa desatar o liberar en mapudungún. Abajo hubo una librería bastante alternativa con títulos que en otras partes no se encontraban. El segundo piso era un restobar con escenario y sistema de amplificación. Así que había shows por lo menos 2 veces a la semana, viernes y sábado, en el restobar. Y ahí vendían todo tipo de trago y además vendían varios tipos de sándwich y torta y cosas así. Y en el tercer piso había como una especie de centro de eventos y un par de oficinas. Allá arriba se hacían reuniones más grandes. Y se creó lo que se llamó el Grupo Naitún. Y el Grupo Naitún debatía temas, nos tratábamos de poner de acuerdo, convocábamos gente y conversábamos, o sea, temas políticos, en fin, qué podíamos hacer. Estábamos en lo que se llamaba la izquierda a la intemperie, ¿no? La izquierda a la intemperie que está fuera de la concertación, pero hacia la izquierda. Y pensamos en sacar una revista, pensamos en muchas cosas, como siempre nos faltaba la plata. Y para eso nadie te ayudaba, o sea, la concertación hizo todo el esfuerzo del mundo porque se acabaran todos los diarios y revistas progresistas. Los cerró uno por uno con las peores argucias, ¿no? Y que iban a ayudarnos a nosotros, o sea, claramente teníamos que buscar plata por otros lados y ahí era muy difícil conseguir fondos. Pero fue muy interesante y sobre todo se activó mucho cuando Pinochet estuvo preso en Londres. Se activó mucho el Naitún, ahí llegaba una multitud al Naitún todas las noches a conversar qué va a pasar ahora, qué sé yo. Pero además en el Naitún se hicieron muchas otras cosas. Por ejemplo, fue el primer local en Chile donde dieron la última tentación de Cristo cuando un gobierno de la concertación lo prohibió, ¿eh? A exigencia de la UDI y de todo el fascisterío. Hubo el primer congreso de trabajadoras sexuales latinoamericanas, se hizo en el Naitún. A esta gente no le iban a prestar punta chalca para hacer el congreso, ¿no? Y hacíamos muchos foros, y había teatro, y había música, y había de todo. Era un local con mucha vida cultural. Esa fue otra parte de mi experiencia política. Conocí a Gladys en mis años de estudiante en la UT. He escrito alguna anécdota que entonces tuve con ella. A mi retorno a Chile en los 90, nos reencontramos en una relación de comunicación y afecto. Siempre admiré su increíble valentía física ante la represión y la consecuencia entre sus palabras y su acción, tan escasa en nuestra clase política. Pero además conocí su sentido del humor y tuve con ella anécdotas jocosas que atesoro. Pero además yo empecé a meterme con la Jota en la Chile. Yo ayudé todo lo que pude a los cabros de la Jota. Me acuerdo perfectamente los 2 periodos de Rodrigo Rocco. Yo los ayudaba con documentos sobre universidad, sobre política universitaria, conversaba con ellos, me reunía con ellos. El periodo de Marisol Prado, que fue muy amiga mía. Los 2 periodos de Iván Mlinárs, ¿no? Que también fue presidente de la FECH. Y algunos más, ¿eh? Pero sobre todo en esos 5 periodos yo estuve muy metido.
Y años después, ya esto un salto en el tiempo, el año 2010, tuve una experiencia interesante que la voy a contar. Un día llega un grupo yo les llamo los gamberros de la J, de ingeniería. Yo siempre daba charlas sobre universidad, sobre historia de la universidad, las funciones de la universidad, los paradigmas universitarios, la crisis paradigmática. Ese es un tema mío de toda la vida. Y me deja una niñita sentada ahí frente a mi escritorio. Y le digo, ¿cómo te llamas tú? Camila Vallejo. Entonces le dije yo, ¿y es verdad que tú vienes aquí a aprender sobre universidad? Sí, me dijo. Ah, le dije yo, has venido al lugar correcto. ¿Tú sabes qué significa la palabra universidad? No, me dijo. No importa, le dije, casi nadie sabe lo que significa universidad. Y ahí partimos de qué significa. Tuvimos 2 sesiones, yo no sé si la Camila se acuerda a esta altura de esas 2 sesiones, ¿no? Esto fue el año 2010, fue antes que ella lanzara su primera campaña presidente de la FESH, que la ganó. Yo admiro mucho a Lira C. Hasler, también ella me conoce, a la Janet Jara, que fue presidenta de la FEDUSACH, la Carol, yo le digo la Caco, porque ella se llama Carol Aida Cariola Oliva, Caco. Y yo le digo Caco, y ella la otra vez me confesó que su papá también le dice Caco, por sus iniciales, ¿no? Casi nadie le dice Caco. Esa es como una cosa anecdótica, pero fue parte de mi trabajo político de los últimos años, desde que volví, desde los últimos 30 años. ¿No? Como consecuencia de la antigua amistad entre mi esposa y Elisa Loncón, me ha cabido el señalado honor de tener una relación de cercanía con ella. No me ha sorprendido para nada la trascendencia nacional e internacional que ha conquistado. Estaba escrito en su fulgurante destino. Un filósofo que a mí siempre me impresionó mucho fue Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, austríaco. Era ingeniero mecánico, se fue a Manchester, la misma universidad donde yo hice el doctorado, pero solo que muchos años antes, ¿no? A hacer un doctorado en ingeniería aeronáutica. Pero estando en Manchester, y le escribió a Bertrand Russell, que estaba en ese tiempo en Cambridge, y le dijo, mire, tengo una crisis vocacional, no sé si seguir con mi doctorado en ingeniería aeronáutica o si dedicarme a la filosofía. Y Russell le dijo, mándeme algo que usted haya escrito sobre filosofía. Y este le mandó cosas que tenía escritas. Y Russell le dijo, véngase inmediatamente a Cambridge a trabajar conmigo. Y eso lo hizo, así que Wittgenstein dejó botado su doctorado en Manchester. Wittgenstein, estando en su primer periodo, porque tuvo 2 periodos en Cambridge, escribió un libro que se llamó el Tractatus Logico Philosophicus, un libro muy sintético, así que cada frase tiene un gran peso, es muy sintética. Wittgenstein fue un genio, ¿no? Capaz de una capacidad de síntesis tremenda, yo diría comparable a Marx. Allí, Wittgenstein, una de las cosas que dice, es una frase que a mí me ha influido mucho y que yo un par de veces que he publicado artículos la he citado, dice así: cuando los científicos hayan respondido todas sus preguntas, nuestros problemas no habrán sido ni siquiera tocados. Entonces ya no habrá más preguntas. Y esa es precisamente la respuesta. ¿Qué significa esto? Da para varias tesis doctorales interpretar esa, porque es muy compacto, es muy apretado el razonamiento. Entonces, ¿cómo yo lo interpreto? Y esto no es verdad revelada, o sea, es mi modesta opinión sobre qué significa eso. La ciencia tiene un ámbito de autoridad en el cual puede hacerse preguntas y responderlas. Pero hay otro ámbito donde la ciencia no tiene nada que hacer. Está fuera de su alcance. Entonces, otra disciplina o disciplinas tienen que preocuparse de resolver esos problemas. Dado que Wittgenstein se fue a Cambridge a hacer filosofía, uno podría decir entonces, quiere decir entonces que la filosofía es la que puede responder estas preguntas, ¿no? Pero cabe también antes preguntarse cuáles son los problemas que la ciencia puede resolver. Y a mi juicio, estos son todos los temas que pueden ser medibles o calculables en el mundo material. En ese ámbito pueden hacerse preguntas y responderlas. Pero hay otro ámbito,
Y ese otro ámbito, que es aquel donde están nuestros problemas más importantes, a mi juicio de nuevo, y esto interpreto, no es la filosofía entera, porque la filosofía tiene varias partes, ¿no es cierto? La ontología que tiene que ver con el ser, la epistemología tiene que ver con el conocer, y la axiología tiene que ver con el valorar. Y dentro del valorar tiene también varias divisiones, y una de ellas es la ética, otra es la estética, pero hay varias más. Y yo creo que es en la ética donde están los principales problemas de la humanidad, aquellos que la ciencia no puede resolver, y que tienen que ver con qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y así. Curiosamente son los mismos temas de la religión, solo que la religión enfatiza, con la excepción del budismo, enfatiza la existencia de uno o más dioses. El budismo no te exige que tengas un dios y tampoco te prohíbe que tengas 1000 dioses. O sea, al budismo no le interesa el tema de Dios. Por tanto, algunos dicen que no es una religión. Es el mismo budista dice que no son una religión, pero en general se la clasifica como una. En la ética está el tema, por ejemplo, de por qué existe la ley de la selva y las relaciones entre potencias, entre países, entre grupos sociales, entre individuos incluso. ¿Por qué la tortura se sigue ocupando como método político? ¿Por qué se sigue matando gente, haciendo desaparecer gente como método político, mutilando gente? En fin, todo eso son temas éticos, ¿no? Y la ciencia ahí no tiene nada que aportar, ¿no? La ciencia que va desde los misterios del átomo a nivel subatómico, cuáles son los componentes del núcleo de los electrones, etcétera, hasta en el otro extremo los misterios de las galaxias más lejanas que están compuestas de billones de estrellas y que lo único que sabemos de ellas es que se están alejando de nosotros a velocidades altísimas, ¿no? Gigantescas. Entonces la ciencia tiene un gran ámbito de interés, ¿no? Por eso es bonita la ciencia. Pero no tiene nada que decirnos, son nuestros problemas más urgentes hacia a nivel de la vida diaria del ser humano. En mi juventud me interesé en la filosofía, pero solo llegué hasta el debate que culminó a comienzos de los años 70. Por razones que ahora me cuesta explicar, me desinteresé en la filosofía contemporánea durante casi una década. En un artículo titulado Filo con la Sofía, he contado cómo, recién a fines de los 80, retomé mi interés y me puse al día con la posmodernidad de Jean-François Lyotard y la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Ya en el siglo XXI me he concentrado en temas tales como el neomarxismo de Slavoj Žižek, la economía transformadora de Thomas Piketty y los dilemas del individuo en la sociedad contemporánea de Yuval Noah Harari y Byung-Chul Han. Un filósofo rebalsó el siglo XX. Me refiero a Jürgen Habermas, que a sus 90 años de edad nos ha regalado con el libro titulado También una historia de la filosofía, 1700 páginas de reflexiones. ¿Y de qué nos habla? Nada menos que de Marx y de religión. ¿Pero cómo?, dirán muchos, ¿y no habían muerto Marx y la religión? Habermas afirma que no, demostrando que la filosofía es un llamado permanente a la reflexión profunda, donde surgen nuevos temas, pero los viejos no desaparecen, esencialmente porque, a diferencia de la ciencia, la filosofía no aspira a consensos. La poesía tenía una gran importancia en mi vida y por ahí de repente el otro día por primera vez leí un artículo en que alguien decía lo que yo siempre he creído: muchos problemas de la humanidad podrían ser resueltos por la poesía. No sirvo como poeta, pero soy muy sensible a la poesía y a mí Gabriela me llega mucho, ¿no es cierto? Eso de: oh Señor, cómo quedan durmiendo los suicidas,
un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos, albas y engrandecidas, hacia un ancla invisible, las manos orientadas, ¿no? Eso es poderoso, eso es tremendo, tremendo. Yo tengo lo que yo llamo una mantra, aunque sé que no es una mantra, pero yo le llamo así, que son unos versos de Neruda que están hacia el final del canto general, y que yo cuando me veo en apuros los recito internamente o en voz alta, y que dice: yo no voy a morirme, salgo ahora, en este día lleno de volcanes, hacia la multitud, hacia la vida. Pero hay otros más, el mismo el Dante, ¿no es cierto? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, primer verso de la Divina Comedia. ¿Dónde está la mitad de la vida? Cuando uno tiene 30 años uno dice, ¿dónde estará la mitad de mi vida? O sea, ¿habré llegado ya a la mitad de mi vida? Claramente cuando tenía 30 años todavía no había llegado, porque ahora tengo más de 70, ¿no? Pero uno sabe cuándo llega la mitad de la vida. Yo estoy seguro que estoy más allá de la mitad de mi vida, obviamente no voy a vivir 150 años, ¿no? Pero te hacen pensar, ¿y por qué mi ritrovai en una selva oscura? ¿Por qué me reencuentra en una selva oscura? ¿Por qué en una selva y por qué oscura? ¿No? Hay para sacarle jugo a los grandes poetas, sacarle mucho jugo, ¿no? O el mismo Verlaine, ¿no es cierto? Les Anglolons, de Violon, de l'Automne, Blaise Moncœur, de Longueur, Monotone, el ritmo, la cadencia, la belleza del sonido del francés, ¿no? Y al mismo tiempo el significado altamente poético. Y por otro lado tú tenés, qué sé yo, a Bob Dylan cuando te dice: Gentlemen, I don't need your organization. I have shined your shoes, moved your mountains and marked your cards, but Eden is burning. So get ready for elimination, or your hearts must have the courage for a changing of the guards, ¿no? O sea, señores, no necesito su organización, he hecho todo por ustedes, ¿no? Pero el Edén está ardiendo, el Edén, esa copia feliz que queremos nosotros, ¿no? Así que o prepárense para ser eliminados, o sus corazones deben tener el coraje para cambiar los guardias. ¿Qué significa eso? Oye, da para meditarlo. Eso se llama, ese es un poema largo que se llama Changing of the Guards, ¿no? El cambio de los guardias. No el cambio de la guardia, así como el Palacio Buckingham, no, sino que el cambio de los guardias. Y tiene una característica, un poema que es bastante largo, es que casi toda la gente que lo lee encuentra en algunos versos parte de su propia historia. Y es muy alegórico, es muy enigmático, no es fácil de interpretar, no es fácil de entender, ¿no? O si no, Brecht, ¿no es cierto? Cuando Brecht te dice: In Erwägung ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen, haben wir beschlossen, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen, ¿no? En considerando que ustedes solo escuchan a los cañones, hemos decidido girar los cañones hacia vosotros, ¿no? O sea, te la da cruda, te la da sin diplomacia alguna, ¿no? Me encanta, ahora es por eso que te la da con esa sinceridad total, ¿no? A mí la poesía me ha tocado mucho, y yo creo que efectivamente puede ayudarnos a pensar de una manera metahumana, ¿no? Más allá de lo humano, porque los seres humanos hemos sido muy deficientes como habitantes de este planeta, ¿no? Yo no me considero quien para aconsejar a nadie, ¿no? Eso como primera cosa, y creo que ya lo dije, pero lo repito. No creo estar autorizado por nadie para aconsejar, pero solamente para contar mi experiencia y que la gente haga lo que quiera de mi experiencia. Y en general yo siempre traté de meterme en todas las cosas en las que pude meterme en mi juventud, para ayudar a que las cosas cambiaran de la manera que a mí me parecía que era correcta para la mayoría. No para mí, sino que para la mayoría. Porque yo pensaba que lo que era bueno para la mayoría era bueno para mí, ¿no? Nunca lo vi al revés. Nunca vi que yo me preocupo primero por mí y después que eso va a gotear, a chorrear para los demás. No, nunca pensé, porque siempre me pareció que era deshonesta esa manera de pensar, ¿no?
Por ahí por septiembre del año 98 hubo un encuentro de la izquierda a la intemperie en un local del centro de Santiago. Y ahí llegó el PC, era el cuerpo más, era la organización más importante que estaba a la intemperie, bueno, no estaba en la concertación, lo habían dejado al margen, no tenían diputados, no tenían senadores, no tenían nada, ¿no? Pero había un montón de otras organizaciones, y ahí está toda esta diversidad que se había expresado en Gente en Movimiento, en el grupo de Magnet. Y en ese encuentro yo conocí a Griselda. Griselda había ido con una amiga mía que se llama Graciela, ¿no? Los nombres un poco parecidos, Graciela y Griselda. Graciela era de Gente en Movimiento y ella era muy amiga de Griselda, sin saberlo, yo no conocía a Griselda. Griselda venía llegando de México, donde había hecho un magíster en Sociología de la Educación. Y a mí me impresionó Griselda primero por su belleza, me goleó con su hermosura, ¿no? Y además me pareció una persona extraordinariamente seria. Bueno, en ese momento no pasó nada, pero después nos empezamos a ver en el Naitún. En el Naitún nos vendían botellas de vino, se me compraban el vino a granel y vendían jarros de vino con 4 vasos. Y me acuerdo que la primera movida que yo hice con Griselda fue que un día que la vi que estaba con Graciela sentada en la mesita, le mandé a su mesa un jarro de vino con 4 vasos y desde lejos le hice salud. Sutil, dije aquí no puedo meter las patas. Y claro, las niñas me saludaban, qué sé yo, me agradecían de la distancia, yo ni me acerqué. Y eso lo hice varias veces, así que de lejito el jarro de vino, qué sé yo, hasta que un día me acerqué. Entonces lo que yo hice fue algo que me pareció interesante, mostrar interés de una manera un poco osada. Entonces ella dijo no sé qué cosa y yo le dije, yo, pero eso debe ser en el kindergarten. Como diciéndole que ella era muy niñita, muy joven, porque Griselda tenía 35 años, pero representaba a lo sumo 25. Y ella se sintió tocada, la provocación la tocó, pero eso era lo que yo quería. Y por ahí nos fuimos acercando hasta que llegó un momento que quedamos sentados en una mesa, la Graciela acá, la Griselda acá, allá un admirador rendido de la Graciela, y acá yo. Y yo quedé al lado de Griselda y ellos muy entretenidos allá, y yo empecé a conversar con Griselda y de repente dije yo, ya, le tomé la manito. Y ella no hizo nada. Fantástico. Seguimos conversando y yo le hice cariño en el bracito. Y ella no hizo nada. Fantástico. Y después le dije, ¿quieres que te vaya a dejar a tu casa? Ya pues, me dijo ella. Y fuimos a la casa. Nos quedamos en mi auto. Yo tenía ese tiempo un Daewoo Racer, que debe ser el auto más malo que se ha hecho en la historia de la humanidad. Por Dios, qué auto más malo. Y llegué con mi Daewoo Racer color amaranto a dejar a Griselda a su casa. Ella arrendaba una pieza en una casa de una señora muy seria, ¿no? Nos quedamos conversando en el auto y ahí se produjo el primer beso, ¿no? Y ahí como ya quedamos como embalados en algo. Esa noche no pasó nada más. Y al día siguiente ella me llamó, porque habíamos quedado en eso, porque yo tenía teléfono pero ella no. Me llamó y yo le dije, mira, le dije yo, ¿qué te parece si vamos a pasar el año nuevo a Puerto Montt? Y partimos a Puerto Montt y ahí comenzó el pololeo, digamos, a velas desplegadas, ¿no? Volvimos de Puerto Montt, y la fui a dejar a su casa en taxi, llegó a la mía, y yo dije voy a dormir un par de horas, cansado por el viaje y todo, y me llama Griselda por teléfono. Y me dice, me gustaría verte. Habíamos estado 3 días con sus noches en Puerto Montt juntos, ¿no? Y esta niñita quería verme al tiro de nuevo. Entonces yo dije, vaya si tiene ovarios, ¿eh? Vaya si tiene ovarios, porque se está arriesgando, ¿no? Arriesgando fuerte, pues. Pues yo le podría haber dicho, pucha, estoy súper cansado, ¿qué tal si nos vemos mañana? Pero eso habría como roto la magia, ¿eh? Entonces yo le dije, claro, le dije yo, mira, ¿qué te parece si te paso a buscar en 2 horas? Y ya me dijo, fantástico. Bueno, con 2 horas alcanzé a dormir media horita y qué sé yo, que necesitaba mucho, y me duché, me cambié ropa y partí, y a las 2 horas la fui a buscar. Nos fuimos a un restaurante en la Plaza Ñuñoa,
Y yo le dije, fíjate, le dije, yo encuentro tan honesto tu parte que me hayas llamado, que me impresionó. Bueno, me dijo que uno tiene que saber lo que uno quiere. Como que me emocionó un poco así. La cosa es que ya de ahí para adelante estuvo claro. Estuvo claro que Griselda era mi gran amor. El gran amor que yo había estado esperando. Hoy, ante nuestras queridas familias y amigos, me comprometo contigo y el universo a seguir soñando despiertos con mundos maravillosos que pueblan nuestra existencia. Me comprometo a seguir sonriendo con el corazón cada vez que despierto y te veo dormir. Me comprometo a seguir disfrutando de nuestras charlas de madrugada o de día, tendidos en la cama intentando comprender el mundo y descifrando los enigmas humanos. Me comprometo a seguir luchando con ideas, acciones y pasión por el mundo que tantas veces hemos imaginado y que a veces parece aproximarse en la mirada de muchos compañeros de viaje. Me comprometo cada vez más a llenar de luces, de arcoíris y sonidos mágicos nuestro hogar, como si cada día o cada instante fuera una fiesta. Me comprometo contigo y el universo a amarte cada día más, a admirarte cada día más, a respetarte cada día más, a hacerte feliz y ser feliz cada día más. Solo necesito tu mano, tu sonrisa, tus sueños, tus ideas y esa manera de mirarme que me inmoviliza para seguir adelante cada día.